A pesar de todo el misticismo y la fe que le tiene la gente a la Biblia, esta sigue siendo un libro escrito por hombres. Un escrito tan antiguo que ha pasado entre traductores, intérpretes y un sinfín de ediciones. Y por más cuidadoso que se trate de ser, es imposible sostener que nunca se ha cometido desde algún error ortográfico hasta varias malas interpretaciones. O en algunos casos, se han puesto oraciones que ni siquiera estaban en los antiguos escritos. Uno de los casos más extraños es el denominado la Biblia blasfema. En el siglo XVII, específicamente en 1631, ocurriría uno de los errores más polémicos en la historia de la Biblia. Aquella noche, un sacerdote abriría su copia de la Biblia para darle un repaso a las Sagradas Escrituras, y específicamente en la sección de los 10 mandamientos, traducido al español, esa oración debería decir: no cometerás adulterio. Pero para sorpresa y espanto del sacerdote, ante sus ojos incrédulos, la oración traducida al español decía: deberás cometer adulterio. El sacerdote arroja la Biblia pensando que se trataba de un engaño de Lucifer y después de unos segundos la vuelve a retomar, suponiendo que él había leído mal. Pero nuevamente la Biblia decía: deberás cometer adulterio. El sacerdote, sumamente asustado, se dirigió a la mañana siguiente con sus superiores para tratar de presentar este caso blasfemo. Por más que la iglesia trató de mantenerlo en secreto, poco a poco empezaron a correrse los rumores, y lo que fue peor, cientos de copias del mismo libro decían la blasfema frase. Como siempre, la iglesia, en un acto dramático y penoso, con la multitud de seguidores pensando que se trataba de una obra de Satán y con la gente tan asustada, decidieron quemar todas las copias en la hoguera, todas las que pudieran encontrar, y los mismos religiosos llamaron a esta Biblia la Biblia blasfema. Por supuesto, esto no se trataba de ningún acto de Lucifer ni de una secta obscura que cometió tal atentado. De hecho, simplemente fue un error de escritura, y después de negociar con el editor, este logró salvarse de la hoguera, pero tuvo que pagar una enorme multa. Hoy en día, existen algunas copias de aquella Biblia maldita que confirma este suceso. Esto es solo la evidencia de que este libro no tiene ningún tipo de protección divina, y termina siendo solo un libro común y corriente, escrito por hombres. Este no es el único error bíblico a través de la historia. De hecho, existen algunos muy curiosos que te dan mucho que pensar. Cuando investigas más al respecto, te das cuenta que algunos errores incluso se dejaron. Es bastante obvio pensar y preguntarse: ¿quién decide qué quitar y qué poner? ¿Y qué tal si las cosas se han deformado tanto de los escritos originales? ¿Qué tal si la iglesia le agregó cosas que no estaban en esos escritos? Bueno, vamos por partes y tú mismo forja tu criterio. En defensa de los que escribieron estas Biblias, muchas veces sacerdotes, hay que recordar que la imprenta llegó hasta 1440 y muchas de las versiones anteriores eran escritas a mano y se cometían errores humanos, además de deformaciones de los textos. Uno de estos ejemplos es lo sucedido con el libro de Kells, una versión celta de los primeros evangelios. Específicamente en Mateo 10:34, traducido al español, se lee: no he venido a traer paz, sino el acero de la espada. Una oración dura y directa, palabra de Jesús. Sin embargo, en esta copia se lee un error que pareciera sencillo, pero modifica totalmente el contexto y la dirección de la frase. Y en lugar de la palabra acero de la espada, se coloca alegría, por lo que ahora la frase se lee así: no solo he venido a traer paz, sino también alegría. Un error ortográfico que nos entrega una figura de Jesús mucho más amable y cool. En 1653 también tenemos el famoso error de la Biblia injusta, y en Corintios 6:9, traducido al español con el error, se lee: ¿no sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones y ávaros. Algo que pareciera totalmente desquiciado, ya que a pesar de ser un pecador, entre comillas, heredarías el reino de Dios. Pero el error era más que claro. Faltaba la palabra no antes de la palabra heredarán, cambiando todo el contexto de la frase, por lo que debería decir correctamente así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pequeña palabra que hubiese salvado muchas almas del infierno.
Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. En las descripciones que estoy haciendo, todas estas mal traducciones y errores ortográficos se realizaron en diferentes lenguas: irlandesa, inglés, francés, incluso lenguas antiguas. Por eso cuando digo traducido al español, me refiero que el error gramatical de aquella lengua se lee en esa forma, ahorrándoles como espectadores de este video el trabajo de la traducción y la interpretación de nuestro idioma. Esto lo quiero aclarar porque muchos de estos errores no se cometieron en habla hispana, sino en diferentes idiomas. Esto lo explico para que no salga un inteligente a decir que la información está incompleta. De todas formas, los invito a que ustedes mismos chequen estos bloopers bíblicos en el internet. Hay varias investigaciones académicas al respecto. Sin más, seguimos con los errores bíblicos. Otro caso muy curioso es el de los hombres búho, de 1944, también conocida como la Biblia de los búhos, y es que en Pedro 3:5 se cambia la palabra en inglés own por owl, y ya traducido al español, con el error, la oración se lee como: aquellas santas mujeres que esperaban a Dios están sujetas a sus maridos búhos. No, tranquilos, no se trata de reptilianos ni de gente ave, simplemente fue otro error ortográfico. Si esa Biblia la agarra el Grimorio de Riggs o Dross, tendríamos como 10 videos nuevos en YouTube. Saludos para mi compa Riggs. Bien, hasta este momento hemos visto solo alguno de varios errores ortográficos que fueron detectados y corregidos, pero esto nos lleva a pensar un argumento muy válido. ¿Qué pasó con los errores bíblicos que nunca se detectaron y por lo tanto jamás se corrigieron? La Biblia es un conjunto de libros y evangelios fusionados para crear un solo tomo, escritos muy antiguos que a su vez pertenecieron a diferentes escritores y pasaron por diferentes traductores, y que seguramente en el proceso hubieron muchos errores como los mencionados. Ya de por sí la Biblia es un libro bastante complejo y difícil de interpretar. Ahora imagínate con decenas de errores como los que te he puesto. De hecho, el mismo Vaticano aún no logra encontrar muchos de los escritos originales que sostiene la Biblia. Así que seguramente hay errores que nunca se corrigieron. Bueno, hay muchas teorías al respecto, pero te voy a dar algunos ejemplos muy curiosos. Uno de estos errores que es muy conocido es el nombre de Jesús, quien en realidad debería llamarse Yeshua, o al español Joshua. Pero los historiadores suponen que el nombre de Jesús se acopló del griego Jesús, lo cual a su vez es una versión del hebreo Yeshua. En algún momento del tiempo, Yeshua fue modificado por las diferentes lenguas hasta convertirlo en Jesús, un error que se popularizó y la iglesia lo dejó simplemente así. Otro ejemplo de los errores que nunca fueron corregidos es el de la famosa enseñanza de Jesús, y cito: es más fácil que un camello pase por un ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. Una enseñanza que es muy curiosa, que tiene que ver un camello con una aguja, ya que ni siquiera forman parte de la misma semántica. Esto puede tener una explicación bastante lógica propuesta por el historiador Cyril of Alexandria. Él proponía que la palabra camello, que en griego sería camelos, fue un error ortográfico y debía decir camilos, que significa hilo o cuerda en griego, lo cual tendría mucho más sentido, y la oración se leería así: es más fácil que un hilo pase por un ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. Estos son tan solo algunos de los ejemplos de bloopers en la Biblia que nos da todo un nuevo contexto de lo que en realidad se quería decir. Este es todo un tema, y varios académicos e historiadores afirman que mucho de lo que se lee en los textos, que ya de por sí tienen una idea un poco desquiciada, en realidad están ortográficamente mal escritos, algo que tiene mucho sentido. Al fin, la Biblia, como les dije, es un libro escrito por hombres, y el error humano sucede todo el tiempo, desde animales bíblicos místicos que seguramente están mal descritos, hasta incluso Lucifer, que según historiadores jamás fue mencionado en la Biblia. Este tema de Lucifer merece su propio video, y si ustedes quieren que hable al respecto, escríbanlo en la caja de comentarios. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, banda, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter, página de Facebook y ya tenemos cuenta de TikTok.
Te comento que este video está inspirado en un video norteamericano que habla del tema de forma más extensa. Yo lo único que hice fue sacar los ejemplos más relevantes y agregarle otra información detallada que creo que también era muy importante para hacerlo en mi propia versión en español. De todas formas, ese link te lo voy a dejar también en la descripción para que veas la versión norteamericana. Eso sí, está completamente en inglés. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bam!